Cordial saludo. El presente trabajo corresponde a la materia Contabilidad para la Gestión Pública, Código 106016 del caso 5, Análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público. Este trabajo está elaborado por Alexandra Alayon Peñuela, Karen Tayana Sanabria Torres, Paula Milena Trujillo Suárez, Livia Esperanza Sierra Cuadrado y Karen Tatiana Trujillo Suárez. En este trabajo se realiza un análisis colaborativo donde se evidencian las temáticas vistas durante el curso y su aplicación en las entidades del Estado colombiano. Se da inicio hablando sobre el análisis del caso número 1, donde abarcaremos temas como ¿qué es el Estado? Se entiende que el Estado es una clasificación política muy organizada, donde clasifica el dominio administrativo y soberano del respectivo territorio, para así mantener una población estable. Pero ¿cuál es su función? El Estado tiene varias funciones en el cual se clasifican las tres principales, que es la legislativa, la cual consiste básicamente en la creación y modificación o anulación de las leyes. Además de esto, se debe controlar el poder ejecutivo. Tenemos también la organización del Estado colombiano, que consiste en una estructura en donde clasifican y organiza en dos partes como las ramas del poder público y los organismos del Estado. También se encuentran las ramas del poder público que son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. En la rama ejecutiva se encuentra el orden nacional y la conforma la presidencia de la República. Esta consiste en el presidente de la República, el cual simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Encontramos la vicepresidencia de la República, también encontramos los ministros, las gobernaciones y las alcaldías. En la rama legislativa encontramos que está conformada por el Congreso de la República. Esta corresponde que el Congreso de la República debe reformar la Constitución, hacer leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. En esta encontramos el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las mesas directivas, la Secretaría General, así como también encontramos las comisiones constitucionales permanentes. Entre ellas se encuentran la Comisión Primaria, la Comisión Segunda, la Comisión Tercera. En la rama judicial, esta es encargada de administrar a la justicia en el Estado colombiano. Está compuesta por distintos órganos articulados del poder público, destinados a dirigir conflictos conforme al derecho colombiano. Esta está conformada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Y por último, los organismos de control del Estado. De acuerdo que se encargó la Carta Política en 1991, esta consideraba que los organismos de control son el Ministerio Público, cuyo nombre más familiar es el de Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, que está adscrita a esta, y la Contraloría General de la República. Análisis caso 2. ¿Qué es la contabilidad pública? La contabilidad pública es la encargada de llevar a cabo todos los procesos relativos a notificar, cuantificar y comprobar los registros de las actividades económicas desarrolladas por el sector público. Sus objetivos son dar a conocer a todos los integrantes de la sociedad la situación financiera del gobierno, producir toda información necesaria destinada a los administradores de la gestión pública encaminadas a la toma de decisiones, registrar sistemáticamente cada transacción de orden económico y financiero del sector público, producir y suministrar toda la información requerida para la formación de las cuentas nacionales. ¿Qué es la contabilidad privada? Se encarga de las finanzas de las empresas privadas u organizaciones e instituciones independientes. Las principales funciones que un contador realiza dentro de esta organización son mantener informados a los directivos de las empresas de la situación económica y los resultados del ejercicio para tener una visión amplia del estado financiero,
Conocer y aplicar las normativas, así como las reformas que rigen en el país para evitar problemas fiscales. Verificar y evaluar todas las operaciones que se realizan dentro de las empresas para tener las cuentas exactas pertenecientes al activo, pasivo, patrimonio. De esta forma se conoce la situación financiera de la empresa. ¿Cómo se interpreta el concepto de activo en la contabilidad pública? Los activos son recursos tangibles e intangibles de la entidad contable pública obtenidos como consecuencia de hechos pasados, las cuales se espera que fluyan un potencial de servicio o beneficios económicos a futuro a la entidad contable pública en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Así como los activos están orientados a definir criterios para el reconocimiento y relevancia de los hechos relacionados con los bienes y derechos de la entidad contable pública, derivados del desarrollo de sus funciones de cometido estatal. ¿Cómo se deriven los pasivos de la contabilidad pública? Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública, derivadas de los hechos pasados, las cuales se prevé que representará para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos en desarrollo de las funciones de cometido estatal. Asimismo, pues los pasivos están orientados a definir criterios para el reconocimiento y relevancia de las obligaciones de la entidad contable pública. A continuación, mi compañera Paula continuará con el análisis del caso 2. Gracias, compañera. Para complementar este análisis, nos hacemos la pregunta a qué hace referencia el concepto de patrimonio en la contabilidad pública. Pues el patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidos las obligaciones, también para cumplir las funciones de cometido estatal. Asimismo, se ve que el patrimonio está como orientado a definir criterios para el reconocimiento y revelación de los recursos para la constitución y desarrollo de la entidad contable pública, así como otros factores que inciden en el comportamiento patrimonial representantes en incrementos y disminuciones. Del mismo modo, es importante pues recordar que el patrimonio se revela dependiendo del sector del que pertenezca la entidad contable pública. Bueno, ¿cómo está conformado el catálogo general de cuentas para entidades del gobierno aplicable a la contabilidad pública? Bueno, este está conformado por 5 niveles en los cuales se dividen entre clase, grupo, cuenta, subcuenta, y dicho esto se puede identificar diferentes clases, las cuales son conformadas por 9. Estas son las siguientes. Primero, pues activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción o de operación y cuentas de orden deudoras, cuentas de orden acreedoras. ¿En qué consiste esta estructura? Bueno, su primer nivel se conoce por llevar un solo dígito, por ejemplo, el 1 representa el activo. Cuando se habla de la segunda clase se ven reflejados los dígitos, siendo denominados como los grupos, por ejemplo, el 11 definido como el disponible. Mientras que en el tercer nivel, conocido como la cuenta, se ven 4 dígitos como la 1105, siendo esto la cuenta de la caja. Por último, se evidencia en el último nivel la cantidad de 6 dígitos, conociéndose como las subcuentas, como el caso de la 110510 como moneda extranjera. Bueno, ¿qué significa cada una de las cifras de sus códigos numéricos? Se puede evidenciar que el activo, el pasivo y el capital son utilizados generalmente en los estados de situación financiera, en donde los activos reflejan lo tangible o no intangible de los bienes y derechos de una entidad, mientras que el pasivo se encarga de mostrar las obligaciones que se deben afrontar a causa de las deudas adquiridas. Por consiguiente, se ve que en el capital un reflejo de las inversiones extranjeras y las inversiones que realizan los socios de la entidad. También podemos ver que se puede evidenciar los ingresos, el costo y los gastos como cuentas nominales, en las cuales se pueden ver el análisis del estado de resultado y se ve involucrado dichas cuentas. Análisis caso 3, ¿qué es el ingreso público? Es el monto total de los recursos que obtiene el Estado de agentes económicos a través de los impuestos, tasas y contribuciones, generando un incremento del patrimonio público durante el periodo contable. El ejemplo que pudimos observar es la recaudación de impuestos prediales por 300 millones de pesos. Este es determinado como un ingreso permanente y a su vez predecible, pues este ingreso puede variar de forma periódica dependiendo de lo que cancele cada contribuyente. Como podemos observar en el ejemplo, en la primera parte, se ve que aumenta el saldo crédito y disminuye el débito.
Y en el segundo, ya cuando cancela el contribuyente, aumenta el caso la 1305 y disminuye la 1105, la 1110. ¿Qué es el gasto público? Son flujos de salida de recursos de la entidad contable pública susceptible de reducir al patrimonio público durante un periodo contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. El ejemplo que podemos observar es que el Estado gasta en un subsidio de familias en acción 100 millones de pesos, en construcción de vía 200 millones para pagar y unos salarios a funcionarios de 30 millones de pesos, tal como se puede evidenciar en el cuadro. También pudimos observar las similitudes y diferencias entre las NIF plenas y NIF PAINS. Entre ellas podemos determinar como una diferencia la parte del alcance, pues las NIF plenas solamente contabilizan la información a revelar acerca de las subvenciones del gobierno, así como la información a revelar sobre otras formas de ayudas gubernamentales, mientras que las NIF PAINS se encargan de la subvención del gobierno, que es la ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad de contrapartida del cumplimiento futuro o pasado. Las subvenciones también es una gran diferencia, pues aunque las NIF plenas en las NIF 20 exigen que las subvenciones del gobierno no deben ser reconocidas hasta que hayan garantías suficientes de que la entidad cumpla, las condiciones en las NIF PAINS también requieren que las subvenciones del gobierno no se reconozcan hasta que éstas cumplan. En la parte de propiedad, planta y equipo se puede observar que en las NIF plenas la entidad puede elegir una política de reconocimiento de los activos y por último permite la capitalización de los costos por proyectos intangibles en ejecución siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos, mientras que en las PAINS no se permite la capitalización de costos por préstamos y tampoco la revaluación de activos. Por última parte, en la medición de estados financieros, los dos se miden por costo y por método de participación. Entonces vemos en la fase 4 que existe el modelo estándar de control interno y las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las cuales nos hablan o nos enseñan que tiene el mismo tratamiento de las NIF para la mayoría de sus transacciones, a menos de que pues exista un problema específico y requiera de otro tratamiento. Lo importante de esto es que se cumplan las NIF y pues las NIF SP, que tiene como objetivo que la información que se tenga sea transparente, comparable, suficiente y clara para todos los usuarios que la estén pidiendo. También vemos el modelo estándar de control interno, con el cual nos habla de la buena gestión, estrategia y evaluación, las cuales deben implementarse, documentarse y mantener un control interno durante en las empresas, entidades, que siendo autocontrolados, autorregulados y mantener la autogestión es lo ideal para seguir avanzando y formar un crecimiento económico. De manera que es importante que nosotros como Estado o como empresa siempre estemos clasificándose cómo realizamos las cosas para que de esta manera tengamos crecimiento y cumplamos con las normas, pero sobre todo que el Estado pueda ayudar a las personas que lo necesitan y pues para que todos podamos subsistir y tengamos una buena calidad de vida. Se presenta un ejemplo en los estados financieros con una alcaldía, en este caso la alcaldía de Soacha, nos muestra un análisis en donde las transacciones que hacen las personas, entonces de eso depende esta alcaldía. Entonces también podemos ver que sus gastos administrativos y públicos son altos. Con esto se quiere decir que así como ingresa, sale y que tiene muchas cosas por mejorar, como invertir, como fijar objetivos de crecimiento. Entonces, el estado de las alcaldías no son estables, por tanto, no tienen poder en endeudamiento, de manera que para mejorar sería bueno implementar el MESI
y pues con los análisis realizados en este ejercicio en el Excel, vimos que pues tenemos un poco de endeudamiento y crecimiento, pues porque es muy inestable y depende pues de la comunidad. Bueno, y terminamos este análisis colaborativo. Aquí evidenciamos las temáticas vistas durante el curso de contabilidad pública. Apreciamos su comprensión, su atención y espero que haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.